Bueno, y ahora llegó el turno de hacernos un ratito para hablar sobre industria. Vamos a estar conversando con Daniel Santecchia, que como comentábamos en la introducción, él es técnico mecánico industrial, es militante del cooperativismo en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y en el ámbito político dentro del Partido Solidario de Bahía Blanca. Además trabajó en el Departamento de Ingeniería del Hospital Pena, en una empresa privada de montaje, y hoy está trabajando en su pyme familiar dedicada al mantenimiento comercial e industrial. Así que algo de industria debe saber, ¿no? Ya mismo lo saludamos. Daniel, ¿cómo estás? Juan Iguarino desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Un gusto conversar con vos, Daniel. Y una pregunta muy tonta te voy a hacer para ir rompiendo el hielo. ¿Por qué es tan importante la industria en un país? Viste que siempre se hace el hincapié en la industria, pero bueno, hay otros sectores de la economía, el sector primario que tiene que ver con los recursos naturales, el terciario que tiene que ver con los servicios, o incluso ahora se habla de esto de la revolución del conocimiento, el cuarto sector, que tiene que ver con el software y la información. Y algunos hasta piensan que por ahí como que la industria es algo viejo. ¿Por qué es tan importante la industria para un país, Daniel? Mirá, yendo al concepto al concepto casi en el génesis de la industria, los países, las sociedades avanzadas son las sociedades industriosas. Ajá. Las que hacen y que transforman. Las industrias son las que transforman los recursos naturales. Uh-huh. Si los países solamente los países primarizados, lo que solamente producen sus recursos naturales y los venden como tal, sí, son los países más atrasados en ese sentido. Lo podemos ver en el reparto del mundo, cómo están hechas las cosas. Los países que hoy ostentan su mayor, podríamos decir, su mayor producto bruto, aunque capaz que no es justamente la medida. Ajá. Lo que podemos decir, los países más avanzados son los países que industrializaron sus recursos y después, bueno, es un tema distinto, sí, que fueron a captar recursos de otros países y los industrializaron, captando ese valor que tiene la industria, que por otra parte no solamente le da valor a los productos, sino que genera trabajo genuino. Claro, por eso es que en este contexto del comercio internacional luego de 2008, de esta crisis del neoliberalismo a nivel internacional, es que los países compiten, ¿no?, por tener industria, y no es tan fácil conquistar nuevos mercados industriales. Es más fácil que te compren la materia prima, lo primario, que vos ser un país que la pueda transformar, generar puestos de trabajo con alto valor agregado y ahí vender esos productos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los países, para tener industria, también tienen que ser económicamente libres y soberanos, porque si no las industrias también pasan a ser enclaves en lugares donde son más económicos los trabajadores. Claro. Que eso también pasa en este momento. Claro. O sea, también hay que tener en cuenta eso. Pero de todas maneras creo que en los países, como es el caso de nuestro, que tiene una gran riqueza de productos, tanto productos de la tierra, o sea, de, sí, productos agrarios, rurales, sí, como naturales, como la minería, uh-huh, la única manera que eso sirva para generar un estándar de vida razonable en toda la población es que se industrialicen. Bien. O sea, no es, digo, es bastante elemental. Es una cosa vender cualquier commodity, el trigo, el maíz, uh-huh, o la soja a granel, sí, que hacer el aceite, que tiene una botellita, una etiqueta, una línea de montaje y así sucesivamente. Ese razonamiento, que es bastante sencillo, podemos trasladarlo a cosas más sofisticadas. Bien. ¿No? Acordate que se dice siempre que una tonelada de BMW cuesta más que una tonelada de carne. Claro, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es muy gráfico. Sí, es lo más gráfico, me parece, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, también tiene que ver las situaciones geopolíticas que tiene cada país, va a determinar qué tipo de industria va a tener, ¿no? Claro. Y para ponernos en contexto, ¿cómo ha sido históricamente en nuestro país el desarrollo de la industria? Mira, en mi criterio la industria ha sido la cenicienta de Argentina. Siempre ha estado castigada, inclusive
no sé, no nos vamos a ir demasiado atrás, pero podíamos ir al siglo XIX, sí. Después de los hechos sí fines sobre del siglo XIX, cuando antes de la conquista del desierto, llaman conquista del desierto, ¿no? Ese Sí. tipo de cuestiones que agrandaron la frontera agraria, automáticamente empezaron a desatender la pequeña industria que se había generado, en el caso de esto, con la fabricación de embarcaciones en la zona del río. Eso por un lado. Ajá. Después, viniendo mucho más acá, me parece que el hito industrial acá es 1945-1955. El peronismo. El hito, claro, exactamente. Y eso fue más o menos desarrollándose hasta la dictadura. Hacia 1975 la industria argentina había tenido más o menos un desarrollo de muy buena calidad, no solamente el desarrollo que tiene que ver exclusivamente con la industria estatal, que ya conocida, hiperconocida, Uh-huh. el desarrollo ferroviario, el desarrollo de por ejemplo, el desarrollo aeronáutico, y varios desarrollos que se habían dado en esos años del peronismo, Sí. que fueron después dinamitados por lo que fue llamado la Revolución Libertadora. De todas maneras, la industria siguió rodando en Argentina, Sí. con más o menos un buen estándar. Hasta el año 76 fue la dictadura que le dio el primer golpe de gracia a la industria argentina. nacional, claro. A la Y- industria nacional, y hablo de industria nacional de todo tipo, ¿eh? Claro, O sea, sí, sí. todo tipo. ¿Y se puede trazar un paralelismo entre el peronismo y el kirchnerismo? Digo, porque con el kirchnerismo también tuvo un gran avance la industria, e incluso llegamos a fabricar satélites geoestacionarios, cosa que podían hacer muy pocos países del mundo. No, sí, por supuesto, me parece que es una línea directa. Y no solamente en el tratamiento que el kirchnerismo le dio a la industria, es un paralelo directo con el peronismo 45-55, sino el desarrollo de la ciencia, Ajá, que tiene que ver acoplada en la industria. Claro. Porque también son dos cosas distintas. Y ahí donde vos decís que se acopla el tema de la industria aeroespacial argentina, ¿no? Con la CONAE, con Beng, que es una empresa mixta, todo ese desarrollo que hubo, que lo más emblemático de eso fue el ARSAT, claro. que para algunos era un lavarropa. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo más emblemático de ¿cuál es la posición actual de la industria argentina? O sea, lo que pasa es que también tenemos un problema donde la industria no es noticia. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, hace pocos días atrás la industria Materfer Sí. sacó una locomotora que ya viene sacando locomotoras totalmente de industria nacional. Ajá, claro, yo soy periodista y no me enteré. No, Tenés razón. por ejemplo, se votó en un barco, creo que no tengo la información completa, pero un astillero Río Santiago. en el astillero Río Santiago. O sea, Sí, sí, sí. la industria pesada argentina todavía viene caminando con los codos, pero viene caminando. Ni hablar de lo que podría haber sido aquel desarrollo de la primera locomotora a manos fue en 1947, Ajá, quiero decirte un nombre, Pedro Celestino Sacachi, un ingeniero que fue el que desarrolló las primeras locomotoras eléctricas diésel. ajá. Más allá que hay una pelea ahí, que son General Electric, que no, pero hacia 1939 ya Sacacho había sacado sus primeras usinas móviles. Ajá. Y tuvo que venir el desarrollo del peronismo para que las ponga en línea de producción, y sacaron las que eran las locomotoras justicialistas, ¿no? La Argentina Unidos, o sea, imagínate lo que hubiese sido ese desarrollo ferroviario si no se hubiese discontinuado. Hoy estaríamos hablando de otra cosa. Sí, sí, una Argentina O sea, potencia media. yo sé que estamos hablando es contrafáctico esto, Claro. pero pensándolo bien, en un desarrollo, si la industria fuera una cuestión de Estado,
Pero perdóname que te interrumpa, ¿no nos Sí. podemos ver reflejados en Brasil, que antes del 76 tenía un PBI mucho más bajo que el de Argentina y hoy es una de las principales economías del mundo? Sí, pero Brasil, su burguesía nacional, por ejemplo, resistió a la dictadura. Por eso mismo lo digo, Daniel, La porque nuestra no. ayer la dictadura no cortó con ese proceso industrial como sí lo hizo acá. Por eso digo, ellos, aún con dictadura, siguieron desarrollando la industria y por eso son hoy una de las principales economías del mundo, la quinta, si no me equivoco. Sí, correcto, pero lo que cuenta Brasil, te vuelvo a repetir, es con una burguesía nacional muy fuerte. Bien. O sea, son nacionalistas. Después nos pelearemos patrones y empleados, sindicatos, y esa es otra historia. Claro. Así está claro. Acá el problema que tenemos es que la industria se extranjerizó muy rápidamente y la industria que desapareció, y muchos de los industriales argentinos cerraron sus industrias y llevaron sus capitales afuera. Sí. ¿Me entendés? O sea, Sí. con varias excusas, y podríamos hacer muchos análisis al respecto. Sí, de hecho, tengo entendido que hoy día Techint es una empresa extranjera, está radicada afuera. Bueno, si vamos a ver por dónde radican para no pagar impuestos, te diría que hay pocas empresas nacionales, pero bien. en realidad la empresa nacional es la empresa PYME. Claro. La pyme familiar, la pyme de todos los días. El problema de la pyme, que es el que, primero, que es la mayor generadora de trabajo. Uh-huh. Y segundo, que bueno, hay que trabajar un montón ahí, en el sentido de que hay que generar empresarios pyme, que los hay, pero con otra formación. Me parece que miran mucha televisión algunos empresarios, algunos colegas. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí hay un problema. Y ahí tenemos un problemita, porque a veces, como no lo dije yo, lo dijo otra persona muy importante, que dice: a veces los empresarios argentinos hay que cuidarlos de ellos mismos, o nos tienen que cuidar de nosotros mismos. Y creo que es así. Yo creo, qué sé yo, por una discusión que hay en estos días, la cuestión de la flexibilización laboral. Cada vez que atacan alguna cuestión, siempre atacan las condiciones laborales. Sí. Y qué sé yo, a mí me parece que entre 2011 y 2015, con las mismas condiciones laborales, los mismos derechos laborales que hay hoy en la Argentina, había 5 o 6 puntos de desocupación. Claro. El problema no es, porque si no, y para colmo hay otra cuestión, que las grandes corporaciones, las grandes asociaciones de empresarios venden la flexibilización laboral como algo moderno. Claro. Porque hablan de modernización. O sea, flexibilizar al trabajo lo presentan como una modernización. Bueno, entonces que veamos si podemos instrumentar la mita y el yanaconazgo, porque entonces sería bastante más moderno. Tal cual. ¿No es cierto? Sí. Yo no creo que una sociedad sea más industriosa porque se la precarice. No, claro. Y cada uno de nosotros, a nuestros empleados, tratamos de cuidarlo lo más. O sea, todos tenemos inconvenientes con porque todos vos debes tener inconvenientes ahí en el ámbito de trabajo, que se sortean todos los días. Claro. Pero eso no significa que se tenga que flexibilizar la ley para que yo lo pueda echar más fácil, porque ningún empresario tuvo un empleo para echarlo. Claro, no tendría sentido. A lo sumo harías un contrato transitorio. Sí, pero aparte, digamos, la pyme que tenemos, por ejemplo, que estamos en el ámbito de la construcción. Uh-huh. Bueno, esa ley no tiene esa ley de contratos de trabajo de la construcción. Sí. No tiene nada que ver con las otras, pero porque el ámbito de la construcción es especial. Claro, no se puede extrapolar. No se puede extrapolar. Claro, si no una construcción empieza y termina, entonces el trabajador se necesita en ese tiempo y se entiende así. Por eso es que se trabaja con un seguro de desempleo. Ahora, en una fábrica, no sé, automotriz, donde uno tiene una cadena de montaje que lleva un montón de tiempo, la verdad que, como vos decís, no tiene sentido tomar un empleado un día pensando en echarlo 3 días después o una semana después. Para nada, más cuando hay pymes que entran más en más pymes más tecnológicas. Sí. Necesitas hacerlos a los empleados, digo. Claro. No. Donde hay el conocimiento y el saber hacer, el know-how, como le dicen a veces, debe ser también un activo, ¿no? De cada empresa. No, por eso, digamos, viniendo mucho más acá, son tan importantes las empresas de montajes de software, por ejemplo. Claro. Porque son trabajos calificados
y no es de un día para el otro. Que aparte eso genera un montón de cuestiones en la vida del ser humano, del hombre y la mujer de a pie, que es la pertenencia, la pertenencia al trabajo, el sentido del trabajo, esa rutina que no es menospreciar el tema rutina, pero es decir, tengo que hacer todos los días, tengo algo para hacer todos los días. Yo creo que eso, cualquier ser humano, cualquier hombre o mujer que tenga que se levante a la mañana y que tenga una responsabilidad y gana de hacer algo, sí o sí es más feliz, no hay otra manera. Coincido totalmente, lo ha dicho la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y recientemente la misma María Eugenia Vidal ha tomado esta frase. Me debo estar equivocando. Bueno, no, pero es así, digo, forma parte de los valores más elementales de la vida. Coincido plenamente, Daniel. Sabés que estamos cerca del informativo, así que ya te tengo que despedir, pero la verdad que ha sido un gusto conversar con vos y espero que en las próximas semanas podamos seguir charlando de estos temas industriales y me quedé sin tiempo para preguntarte cómo está la industria ahora, pero si te parece, coordinamos otra entrevista y seguimos conversando. Sí, cómo no, cuando quiera, va a ser un gusto. Un gustazo, Daniel, el gusto mío, un fuerte abrazo. Bueno, saludos, muchas gracias. Saludos.